Unos 30 centros concertados van a tener que prescindir de los profesores de apoyo que venían recibiendo. Esta medida, instaurada por el Partido Socialista hace 5 años, no tenía otro objetivo que crear una red de apoyo y, sobre todo, evitar las desigualdades entre los alumnos y ayudar a aquellos que tienen dificultades para adquirir las competencias básicas para que las puedan tener. Previsiblemente, como ocurre con las minorías étnicas, ahora estos alumnos que estaban recibiendo apoyo se trasladarán a la educación pública, a los centros públicos, masificando. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué es lo que se pretende con todo esto? Pues nada más que implantar un modelo estrictamente de derecha, es decir, a los colegios privados y a los colegios concertados que vayan la élite, que sea una educación de élite, que sea una educación donde no haya alumnos con necesidades ni con ningún tipo de dificultades y masifiquemos la enseñanza pública. El Partido Popular ha pasado por encima de esas promesas electoralistas y ha reducido este tipo de apoyos que se venían prestando en los centros de educación cuando los convenios deberían de estar en vigor hasta el 31 de diciembre de 2014. El Partido Socialista coincide con la opinión que tiene la comunidad educativa en su conjunto, con la patronal y los sindicatos, porque contraviene un principio de la ley orgánica de educación el quitar este tipo de apoyos.